si hablamos de que si usted no da misericordia le va a pasar algo, ¿a quién le molesta eso? Al que no da misericordia, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de un tema controversial, ¿quién se puede molestar? El que no lo está haciendo, ¿verdad? Pero la idea no es que tú te molestes si no lo estás haciendo. La idea es que tú escuches lo que se va a hablar, ores al Señor y que pidas que Dios te dé fe, te dé revelación, te dé todo lo que vamos a hablar hoy. Y que Dios trabaje contigo, porque lo que vamos a hablar es un tema que es una relación personal de cada uno de nosotros con Dios. ¿Cómo dije? Es una relación personal de cada uno de nosotros, ¿con quién? Con el Dios de los cielos. ¿Ya ustedes saben de qué voy a hablar? Pues voy a hablar del tema lo más rápido posible, del tema que le da tanto problema a la gente y que a mí me dio problema por 2 años, el diezmo. Búsquenme en agua. Y no estamos hablando de prosperidad, siempre queremos dar a las visitas que nos están este día de hoy. Esto es un estudio, aquí no hablamos de prosperidad, simplemente Dios lo puso en mi corazón estos días y lo tengo que hablar porque yo no puedo predicar lo que a mí me da la gana, sino tengo que traerle al pueblo lo que Dios dice. ¿Okay? Esto no es para seguirle a la gente ni estar averiguando quién lo hizo y quién no lo hizo, simplemente es que si no se habla, la gente no lo entiende. Y afuera hay mucha gente diciendo muchas cosas, ¿verdad? Y es necesario que en el lugar que usted esté, usted sepa qué se piensa sobre eso y por qué. Así que nadie tiene que sentirse mal, simplemente usted reciba lo que se va a hablar, lléveselo en su corazón, analícelo y hable con Dios. Y que Dios ponga en su corazón lo que usted tiene que hacer. Amén. Ok. El diezmo es el 10% de todo lo que obtenemos. Es el mandamiento establecido para que su obra pueda crecer y a la vez bendecir a su pueblo. Y muchos dirán, es un mandamiento, es mucho más que eso. Es mucho más que un mandamiento. ¿Por qué mucha gente no entra en la realidad de poder decidir sí o no con pleno conocimiento? Pues mira, a veces algunos por falta de conocimiento, por incredulidad también, falta de fe, falta de revelación. Puede ser muchas cosas, ¿verdad?, que nos puede atacar a nosotros para que nosotros no veamos eso como algo sagrado de parte de Dios. ¿Okay? Y estamos en el proceso, todos estamos en un proceso de entender eso. ¿Okay? Yo estuve 2 años para entenderlo, 2 años. 2 años en la iglesia donde hablaban de eso y cuando hablaban de eso a mí me dan ganas de irme para el baño y como trabajaba 2 días aprovechaba y las primeras veces me iba para el estacionamiento y le decía al que estaba allí, vete para allá que yo quiero servirle al Señor hoy. Pero era porque yo sabía que iban a hablar de ese tema. Y tuve que vivir varias experiencias con el Señor para entonces tener revelación sobre ese tema. Le estoy hablando de una palabra que es clave. ¿Qué le estoy hablando? De revelación. ¿Okay? No todo el mundo va a obtener revelación rápido. Tiene uno que hablar a Dios y que Dios les revele al corazón de uno la importancia para él sobre este tema. ¿Okay? A diferencia de las ofrendas, el diezmo, si lo miramos bien en las escrituras, es casi exigido por Dios. ¿Okay? Pero ¿cuál es más importante, el diezmo o las ofrendas? Vamos a ver. Los dos son importantes. Pero ¿cuál es el más importante? Uno de los dos es más importante. La ofrenda es la más importante. ¿Por qué? Es voluntaria. La ofrenda es lo que sale de tu corazón. Como está tu corazón, así tu ofrenda. Pregunto, y esto es para que nos guiamos un rato, ¿cuántos desde que salen de la casa ya sacaron su ofrenda? Dicen, esto es para la ofrenda de hoy. Se la meten aquí. Se están riendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo en la iglesia, ore al Señor para que Dios le muestre que usted dé una ofrenda generosa a la obra de Dios, y usted dice, ya empezó el pastor con eso otra vez. Ustedes saben que nosotros no hablamos de estos temas, estar encima de la gente, simplemente hoy estamos en un estudio para que usted tenga una más claridad sobre el asunto. Después del tema, si usted quiere tener otra reunión conmigo, con mucho gusto, ¿ok? Para salir de dudas, pero lo demás tiene que ser una revelación personal de usted con el Señor. Y la ofrenda es algo que sale de tu corazón. Cuando miramos la Biblia,
dice que Dios se molestó. ¿Con quién? Abel y Caín, ¿con quién? Porque su ofrenda no fue lo mejor de él. Él ofrendó, pero no dio lo mejor, porque era su ofrenda. Y entonces ahí evalúa el corazón de la persona. Cuando hablamos del otro tema, pues entonces nos vamos a dar cuenta que mucha gente por ahí dice que eso era del Antiguo Testamento, que eso no es para ahora, pero la Biblia muestra bien claramente, hay muchas dispensaciones. Algunos dicen que hay 10, otros dicen que hay 7, otros dicen que hay 12, pero la verdad, la realidad del asunto es que hay 3 y entre esas 3 todas se mueven ahí. Si sacamos la angelical, ¿ok? Pero yo hablando de la dispensación de la conciencia, de la ley y de la gracia, la Biblia nos muestra cosas interesantes sobre este tema. Y es necesario que la iglesia de Dios lo sepa. Después que usted lo sepa, usted simplemente, como le dije al principio, usted se lleva a eso y habla con Dios. Amén. Para mí es un gozo y es obligatorio enseñar esto. Hay pastores que son buenos administradores y hay otros que no son buenos administradores. Como todo en la vida, todo aquel que hace un negocio o hace lo que sea, que recibe dinero, un doctor, un abogado, que tiene un negocio, si es un buen administrador, las cosas van a salirle, deben de salirle bien. Si es un mal administrador, por más que el negocio haga, no va a haber el fruto de lo que está haciendo. ¿Okay? Lo importante de lo que estamos hablando es que Dios quiere bendecir tu vida. Dios lo que quiere es bendecir tu vida. ¿Okay? Y esto no tiene que ver tan solo con dinero, tiene que ver con todo en tu vida. Todo lo que tiene que tú puedas multiplicar, todo aquello que tú puedas sumar, tienes que sacarle un tiempo para el Señor. Tu tiempo con el Señor, saca el diezmo también. ¿Cuánto sería el diezmo de un día? 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto le deben al Señor? ¿Verdad? 2 horas 40 minutos para el Señor. Que eso puede ser en el estudio de la palabra, eso puede ser en meterte en tu cuarto oral, eso puede ser en salir y hacer un servicio comunitario, eso puede ser en ir al servicio, como sea, pero son para dárselo al Señor. Si es así, 2 horas y 40 minutos al día, ¿cuánto sería en la semana? Dígame usted, los matemáticos. Vamos, ustedes son buenos en eso. La verdad es que por la cara que tenemos, debemos, ¿verdad? Estamos atrás en eso, estamos atrás. Pero eso es importante también en la vida de nosotros. Mientras más tiempo podamos estar en la presencia de Dios, no habla de una relación íntima, mucha más revelación y mucho más vamos a poder entender y conocer la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, que no se trata solamente del dinero, se trata de tu tiempo, se trata de todo lo que tenga que ver con tu vida, poner a Dios primero. Eso es poner a Dios primero. Todas las áreas de tu vida. ¿Okay? Rápido que se habla de esto, todo el mundo piensa en dinero y yo estoy pensando en todas las áreas de tu vida. Si yo veo una persona que cumple con el servicio, trabajando en la iglesia, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? ¿Verdad? ¿Por qué están tan serios? Hoy hay algo como si pasa cualquier cosa, si hubiera alfombra y que hay una peseta, se escucha. Se escucha, alégrese, gócese, esto es para gozarse, esto no es para estar así tan amarrado. Vamos a ver la palabra de Dios. Yo quiero mostrarle 3 puntos interesantes. 1, revelación. La palabra revelación. 2, la palabra obediencia. 3, la palabra fe. Revelación, obediencia y fe. Ok, la gente habla de que esto, mucha gente ha estado describiendo que esto tiene que ver solamente con el Antiguo Testamento. Pero si tú miras el Antiguo Testamento, desde muy en adelante es que se establece una ley. Se establecen los mandamientos, se establecen que son estatutos, ordenanzas de parte de Dios,
Y de ahí es que sale que siempre se ha ministrado de Malaquías, el famoso texto de Malaquías, ¿verdad? Pero la gente se queda en Malaquías pensando, porque cada vez que se habla de Malaquías, lo que se le trata de llevar a la gente es maldición, es un mandamiento, estás pecando. Y les voy a hablar con toda honestidad, yo cuando veo que se quedan en ese solo texto, yo creo que es manipulación. Es mi pensar, ¿ok? Con mucho respeto. Pero cuando tú recorres la Biblia, tú lo entiendes mejor. A que simplemente te hablen de un texto que te habla de que es la palabra clave y que se la dicen le ponen acento a todas. es maldición. Y es verdad, lo es. No estamos diciendo que no lo es. Pero ¿por qué enfocarnos solamente en eso, que es importante, y no recorrer la Biblia para ver por qué eso es importante para Dios? ¿Okay? Entonces, en el Antiguo Testamento, como vemos, está el tiempo de Moisés en adelante, que es el tiempo de la ley, es el tiempo del mandamiento. Pero antes de Moisés, en el Antiguo Testamento, también hay una dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. ¿Okay? Ya no hay un mandamiento, la gente actuaba a base de su conciencia. No hay mandamiento, es conciencia. Entonces, esa gente que estaba en el tiempo de la conciencia, ¿quién le enseñó a diezmar? Porque a los que estaban en el tiempo de la ley, se le estableció la ley. Cuando usted va en la carretera por ahí y no ve nada que dice a tantas millas, usted puede entender que puede correr a la milla que sea, dependiendo de la ley. Pero si dice ahí claramente son 35, usted tiene que ¿qué? Ya de ahí en adelante usted tiene que correr a ¿qué? A 35 millas. No puede pasar de ahí porque está violando la ley. Entonces, en este tiempo de Moisés en adelante, en el Antiguo Testamento, se estableció una ley y se estableció el diezmo y lo muestra, esa dispensación lo muestra como una ley, como una orden, como un mandamiento. Por eso es que en esa dispensación Malaquías dice que es maldición al que no lo haga. Pero en el tiempo de la conciencia, mi pregunta es, ¿quién le enseñó a ellos? ¿Quién le enseñó a Abraham? Porque no había nada escrito. ¿Quién le enseñó a Jacob? Porque no había nada escrito que había que diezmar. En Génesis 14, 20. Vamos a verlo. ¿Ok? Y si bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese momento también se habla que el rey de Sodoma también estaba ahí. Y es interesante porque se le pide a Abraham, el rey de Sodoma le pide a Abraham la gente. Escuche bien, le pidió la gente y todo lo demás que Abraham se quedara con él. El rey de Sodoma es tipo del enemigo de las almas. ¿Qué estaba pidiendo él? Las almas. Para hacer con la gente lo que le daba la gana. Pero sin embargo, Melquisedec le dio pan, le dio vino, lo bendijo y Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía. Revelación. ¿Quién le pudo haber enseñado a Abraham eso? Si no fue el mismo Dios. ¿Quién le enseñó a Jacob? Dios también, pero ya vemos que hay una secuencia porque sus familiares anteriores lo hacían. Jacob lo aprendió. Jacob era el nieto de Abraham y también lo hizo. Okay, vamos a verlo en Génesis 28, 22. Y cuando él iba en camino, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. En el caso de Jacob es interesante, porque él aprende de su abuelo, pero entonces Jacob, que era listo, era un hombre listo, le dice al Señor, hace un pacto con el Señor.
dice el Señor, de todo si tú me bendices en este camino, de todo lo que tú me dieres, ¿qué le está diciendo? No le está diciendo yo te voy a diezmar porque te tengo que diezmar. Le dijo, él hizo un pacto, si tú me bendices, de todo lo que, la bendición que tú me das en este caminar, de todo yo te voy a dar el diezmo. Ahora, yo quiero que veamos un texto, quiero ir en Levítico 27, del 30 al 32. Miren eso, dice, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. 31. Alguien que me ayude con... Y si alguno quisiere rescatar algo de qué, del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Eso casi nadie lo hace. Porque casi nadie viene y dice, voy a dar esta mitad hoy y la otra otro día. Dice, si alguien retiene, ¿verdad? Y dice, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca y de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será ¿qué? Primero decía que era dedicado. Ahora te dice que es. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Es separado para Dios. Dedicado primero y después te dice separado. Si es separado para Dios, ¿qué significa eso? No se toca, le pertenece a Dios. Ah, pero yo no se lo estoy dando a Dios. Ay, Sammy, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? Es la palabra que hasta la alarma la está tocando. El mensaje de hoy tiene revuelto hasta la alarma, ¿eh? ¿Qué me estará diciendo? Cállate, habla de otra cosa. Aleluya. Es consagrado al Señor. Si es consagrado, no lo podemos utilizar para otra cosa. Ah, usted me dirá, ay pastor, usted está hablando de ese tema en tiempos de crisis, usted está hablando de ese tema en momentos en que yo la estoy pasando mal, usted está hablando de ese tema de un montón de cosas, pero miren, la Biblia también dice que nosotros somos deudores. Y con Dios nosotros no podemos negociar. A Dios tenemos que darle lo que a Él le pertenece. Y la Biblia dice, en el estudio más profundo de este tema, que tú no le das el dinero a una iglesia ni a un hombre, tú le das el dinero a Dios. Tú diezmas porque es un mandamiento, la revelación o conciencia hacia Dios, y Dios lo entrega para que los hombres lo administren. Y como le dije al principio, hay buenos administradores y hay malos administradores. Usted puede ver un mal administrador de lo que entra en la iglesia cuando usted llega a la iglesia. ¿Sí o no? Usted ve a la iglesia creciendo, pero cayéndose en canto. Algo está mal. Si usted ve a la iglesia creciendo y creciendo, y la iglesia haciendo su trabajo y las cosas poniéndose más bonitas cada día, pues también se está haciendo su trabajo. Y la gente evalúa eso, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Alguien dice amén o no? Hoy no escucho amén. Consagrado, santo a Jehová. Le toca a Él. Le toca a Él. Miren esto por encimita. Alguien me dijo un día, pero pastor, no me van bien las cosas. Yo diezmo y las cosas no me van bien. Y yo le dije, y la Biblia dice que Dios me va a bendecir hasta que sobreabunde, que va a abrir las ventanas de los cielos
y la bendición va a sobreabundar, ¿sí o no? Yo le dije, ok, ¿tienes trabajo? Sí. ¿Certificaste hace poco que te aumentaron en tu trabajo? Sí. ¿Cuántos años llevas trabajando? Sí. ¿Has tenido problemas con la entrada de tu casa desde que lo estás haciendo? No. ¿Has visto a Dios bendiciéndote? Sí. ¿Cuánto Dios te da a ti? Tú le das 10 y Él te deja ¿cuánto? 90, ese 90. ¿Tú lo estás recibiendo? Sí. ¿Estás siendo bendecido o no? Entonces, ¿pero por qué no me va bien? Yo debo de predicar otra cosa, ustedes lo saben. ¿Por qué? Dios te da un 90, pero si tú no lo sabes administrar. O sea, Dios te da el 90, pero Él no administra el 90. Lo administramos nosotros. Hello. Si tú no lo sabes administrar, pues entonces Dios te puede dar no el 90, te puede dar el 100, el 200, el 1000%, o sea, si insistiera eso. Y como quiera vas a estar apretado porque no lo sabes qué administrar. Yo he dicho 1000 veces en la iglesia que rico no es aquel que tiene muchas cosas. Yo no evalúo a un rico porque tenga muchas cosas, yo evalúo a un rico porque sabe vivir con lo que tiene y se lo disfruta. Ese es rico. ¿De qué vale tener muchas posesiones, muchas cosas y no tener paz? Entonces, pero con lo que tienes, sea poco, sea regular, tú puedes administrarlo y tienes paz y vives bien. Esos son los verdaderos ricos. ¿Sí o no? Ahora, ¿Dios te quiere bendecir? ¿Sí? Ok. Bendito sea Dios. Vamos al libro de Nehemías. Ya vimos que es consagrado, ¿verdad? Versículo 35. Capítulo 10, versículo 35. Hasta el 39. Dice, y cada año, ¿qué dice? ¿A la casa de quién? Las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Miren, de todo lo que está pidiendo en el Antiguo Testamento. Así mismo los primogénitos de nuestros hijos. Ah, que el primer hijo mío, ¿de quién es? Ah. ¿De quién es? Y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, miren, la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Mira, mucha gente no lo hace, porque tú sabes cómo estuviera la iglesia llena de perritos. ¿Tú te imaginas eso, Aguilda? María Gómez, en la voy a quemar, que no está aquí, toda la semana trayendo un perrito, la primicia de los perritos, que eso por ahí están choretos y están ahí cogiendo y ella los cría y se los lleva y los guarda y todo. A Carmen le metió 2 en la casa, 3. Gloria. Aleluya. Imagínense la gente trayendo vacas y todas esas cosas a la iglesia. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite. ¿Para quién? Para los sacerdotes. A las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que se separaron, los que se consagraron para el Señor, ¿ok? Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en algunos lugares del mundo. En todas las ciudades. En todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Qué te habla de eso? Esa última parte. Te habla que el sacerdote de lo que recibe, o sea, nosotros no podemos hablar de un tema que no vivimos. ¿Alguien dice amén? O sea, yo como pastor no puedo hablar de un tema que no practico.
No puedo decirle a la iglesia esto debemos de hacerlo y no hacerlo yo. Independientemente, ¿verdad? Entonces, el diezmo de los diezmos es el diezmo que entra a la iglesia y nosotros tenemos que diezmar a nuestras autoridades también de ahí. Interesante, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir? El sacerdote, ¿de quién depende el sacerdote? ¿De quién depende el pastor? Nosotros dependemos de Dios. De Dios. Por eso que le dije al principio, y la clave de esto es, usted es una relación personal suya con Dios. Mi deber es enseñarle lo que dice la palabra. Pero usted tiene que recibir la revelación que recibió Abraham y Jacob y la enseñanza. Y eso es un trato suyo con Dios porque yo a usted no lo puedo bendecir. Yo le doy la palabra. Esa es la bendición que yo le puedo dar. Pero la bendición total, quien la da es Dios. Entonces Dios, usted dime a Dios y la Biblia dice que Dios entonces le entrega eso a los hijos de Aarón para que la administren. O sea, no es un trato suyo conmigo. No es un trato suyo con el pastor, es un trato suyo con Dios. Porque quien te va a bendecir a ti no es el pastor. ¿Es quién? Es Dios. Es Dios. ¿Ok? Dice Nehemías 13. Diez y 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Qué ustedes ven ahora ahí? El pueblo, por alguna razón, ¿qué hizo? Dejó de diezmar. ¿Qué pasó? La casa de Dios quedó abandonada. Abandonada. ¿Y qué pasó con los sacerdotes? Se fueron. Se fueron, estaban muriendo de hambre. ¿Sí? Y se fueron. Se habían consagrado para el Señor, pero tuvieron un problema y tuvieron que movilizarse. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa cuando eso no, la gente no reacciona a eso y la iglesia no se mueve? La obra de Dios dentro de la iglesia de alguna manera se estanca. La obra de Dios nadie la va a detener, pero en ese lugar se estanca. Miren, todo lo que se puede hacer con la gente que son fieles en su ofrenda y sus diezmos, todas las cosas que podemos hacer, todas las cosas que Dios nos permite hacer. ¿Okay? Entonces, y porque es para la iglesia, para el sostén de la iglesia, para el sostén de sus ministros, para el sostén de todas sus cosas, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. Miren, el porciento, escuche esto, el porciento de las iglesias, miren, escuche esto bien. En un estudio hecho, el porciento en las iglesias a nivel de todo este país es que la iglesia de un 100% diezma un 18 a un 20. Solo un 18 y un 20. La iglesia se sostiene con un 18% o un 20% de la gente de la iglesia que da su diezmo. Entonces, Dios hace milagro con eso. Mi pregunta es, si se subiera un 50, ¿cómo estuviera la iglesia? Ustedes dirán, el pastor parece que tiene problemas económicos. Pues no, yo estoy viviendo el mejor tiempo de mi vida en todas las áreas. ¿Okay? La iglesia parece que está mal, tampoco. Esta ha sido una iglesia muy diezmadora, muy fiel. Este es un estudio que es necesario darlo para aquellos que todavía tienen sus dudas. Aquí se ha dicho 1000 veces que la iglesia de nosotros por los últimos 5 o 6 años se ha mantenido así.
¿verdad? Que David lo ha dicho y leo, así. Eso demuestra que, vamos a ver, fidelidad. Ahora, ¿qué son las otras dos opciones que hay si tú estás todo el tiempo así? O para abajo o para arriba. Si va hacia abajo, quiere decir que la gente perdió el sentido de la fidelidad que estaban dando, ¿verdad? O se fueron de la iglesia, ¿sí? Si estamos ahí todo el tiempo, hay fidelidad, pero no hay crecimiento. Mi pregunta es, ¿queremos quedarnos igual o queremos cambio y alcanzar otras cosas? Entonces tenemos que buscar crecimiento. Si yo soy parte de este lugar, yo quiero buscar crecimiento y tengo que buscar cómo Dios me revela la palabra de Él, igual que me revela el amor y el pecado y todas esas cosas, me revela esa parte para que yo sea parte de esta iglesia y yo tenga un sentido de pertenencia. Las personas que son fieles son gente que tienen sentido de pertenencia y valorizan el lugar donde Dios lo ha puesto. Amén. Los abogados, los doctores, los que tienen negocio, todos tienen su oficina y cuando usted va allí, está buscando ¿qué? ¿Un qué? Un servicio. Un servicio. ¿Y qué tiene que usted hacer por ese servicio? Pagar. Y usted lo paga con gozo. Es más, le voy a decir más. ¿Cuántos tienen hijos en deporte? Yo tuve que como 20 años ahí envuelto. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted tiene un hijo en deporte y su hijo tiene la habilidad? Los dirigentes y los apoderados, los que sean, te buscan a tu hijo porque tiene la habilidad y después tú tienes que pagar para que tu hijo juegue. Y a veces pasa el tiempo y practica y practica y practica y no. Cuando en este tiempo de la edad menor del niño, todos deben de tener participación porque es para enseñarle, pero todo el mundo quiere ganar. Y de ese tema ahí me puedo hablar. Ese era el Dios mío antes. ¿Okay? Entonces, usted tiene que gastar para que su hijo dé su talento ahí. En todo. Y todo aquel que hace algo quiere progresar y quiere prosperar y quiere crecer. Quiere crecer. En todos los lugares que usted va a buscar un servicio, usted, la mayoría, en casi todo usted tiene que pagar. La Biblia dice que nosotros somos al Señor deudores. ¿Sí o no? Ok. Donde quiera que usted vaya, ahora te cobran hasta el IVU. Y cuando usted se mete en la palabra, usted se va a dar cuenta que usted le está pagando a Faraón. ¿Y quién es Faraón? El que manda en el mundo. Ven acá, cuando tú cobras, no te sacan unos % de tu cheque. Antes de decir que nosotros le diezmamos al diablo, pero a Dios a veces no le queremos diezmar. Esa bajó por el tubo. ¿Ah? Esa bajó duro. Analícelo. Todos los aumentos que están viendo hoy día para que Faraón, el gobierno, eche para adelante. ¿Y echan para adelante? No. Siguen para atrás cada día. Y mientras más tú das, más se desaparecen. No diga la otra palabra porque está pecando. Se desaparecen, no se sabe dónde están. ¿Sí? Ahora dicen que Puerto Rico va a estar, ¿lo pueden declarar qué? ¿Sí o no? Y la palabra dice que mientras hay crisis en el mundo, en la casa de Dios hay provisión. ¿Alguien dice amén? La palabra lo dice, que mientras en el mundo hay oscuridad, en la casa de Dios hay luz. Y mientras ellos por allá no pueden ver la bendición del Señor, Dios bendice a sus hijos que son fieles en todo.
Ay, mi alma te alaba, Señor. Vamos al texto famoso, que Dios me dio de gracia para llevarlo de una manera que nadie se ofenda, ¿ok? Ora por mí, Edna. Se reprende el diablo, que si tiene que reprenderlo y todas esas cosas. Malaquías 3 del 6 en adelante. ¿Ok? Del 6 en adelante. Dice, porque yo Jehová no cambio. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Está hablando, yo no cambio, no te he matado porque mi misericordia es más grande que los cielos. Amén. Ahora estamos hablando de ley, de mandamiento. ¿Okay? Hablamos primero de conciencia, ahora estamos hablando de lo que es mandamiento. ¿Okay? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardaron. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo dice? ¿Robará el hombre a Dios? ¿El robar qué es? No robarás. ¿Es qué? Okay. Y Dios está preguntando, ¿robará el hombre? ¿Me robará el hombre? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué dice? En vuestros diezmos y ofrenda. Quien está hablando aquí es Jehová, hermano. El 9, ¿qué dice? Malditos sois. O sea, hay una doble porción de maldición. O sea, dice, maldito soy con maldición. ¿Ok? Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a una nación. Ahora le habla a quién? A la iglesia. ¿Ok? Dice, traer todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Y hay alimento en mi casa. ¿En qué casa? En la casa del Señor. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted quiere aunque se le predique. Que cuando ve una situación el pastor aparezca y trate de ayudarlo y le dé un consejo. ¿Sí o no? Usted quiere servirle al Señor en algún ministerio. Usted quiere trabajar en la obra de Dios y usted quiere escuchar una palabra que le edifique y le ayude a seguir hacia adelante. Y los pastores, los que están a cargo de la iglesia que sea, se tienen que preparar y se tienen que cuidar para poder traer una palabra que edifique a la iglesia. No que los condene, sino que te edifique, que te exhorte y te dé consuelo. ¿Alguien dice amén? Okay. Entonces Dios te dice, trae los diezmos y tú vas a recibir alimento en mi casa. Mucha gente por muchos años dice, yo voy a diezmar para que haya alimento en mi casa. No, porque el que está hablando es Dios. Es en la casa de Dios. Y tu bendición va a ir por eso, porque la palabra dice que la palabra de Dios es poder. ¿Alguien dice amén? Ok. Ahora, ¿qué dice después? Que es donde único Dios lo dice. Te he dicho todas estas cosas que debe hacer y Dios te dice, pruébame ahora en esto. Ustedes pueden ver al Dios de los cielos, al dueño de todo, decirte, pruébame. Mira a ver si yo soy íntegro o soy un mentiroso. Hello. Dios te lo está diciendo. A lo mejor si te lo digo yo, tú dices, pero quien lo está diciendo es Dios. Pruébame. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Miren, ¿cuántos de los que vemos aquí hemos tenido primero problemas financieros y hemos escuchado un anuncio que nos dice, te podemos ayudar, ven y pruébanos. Y si no te gusta, te devolvemos el dinero. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos hemos entrado en eso? Yo nada más. Yo nada más. ¡Wow! O sea, el único que cayó de bobo fui yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremendo! ¿Está bien? Pues yo soy el bobo, ¿está bien? ¿Y qué pasa?
tú sabes que hay algo detrás de todo eso. Pero el Dios de los cielos te está diciendo, pruébame. Y se te hace bien difícil, el que te lo está diciendo es Dios. Cualquiera en el mundo nos lo dice y creemos que nos puede solucionar un problema y nos volvemos locos y nos metemos ahí. Pero Dios, que es fiel, que no cambia, que su palabra es sí y amén. ¿Alguien está conmigo? Que es el Dios de los cielos, tu creador, tu papá, que dice que los pensamientos de Él son pensamientos de bien para sus hijos. Yo te digo hoy, si tú te sientes ser un hijo de Dios, todas esas promesas son para tu vida. Pero tú te preocupas más por pagarle a Faraón. ¿Por qué? Porque te van a llamar, porque tienes que pagar, porque te van a seguir, porque te van a molestar por teléfono todo el tiempo. Y tú dices, no, porque esta gente yo me los quiero quitar de encima. Pero si nos quedamos en la ley, es necesario que te quites de encima también lo que dice ahí. Porque si tú te quitas lo que dice ahí, mire lo que dice Dios después. Pruébame. ¿Quién lo dice? Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? ¿Quién quiere eso? En la conciencia, Jacob y Abraham, Dios los bendijo de una forma espectacular en sobreabundancia. En sobreabundancia. Abraham, Dios lo bendijo en sobreabundancia cuando el dueño donde él estaba, su suegro, lo estaba engañando. Y aún así Dios lo bendijo a él más. Porque Dios no es mentiroso. Dios te va a bendecir. Bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé si usted quiere bendición en sobreabundancia. Yo sí la quiero. Y el 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Todo el mundo dice, Dios va a reprender al diablo. Cuidado. Porque dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay algo en el ambiente espiritual, que yo no meto al diablo en nada de mi vida. Yo estoy pendiente a sus maquinaciones y me cuido de eso. Pero que el diablo tiene alguna potestad sobre mi finanza, que el diablo tiene alguna potestad sobre mi vida, no, Señor. Para eso murió Cristo en la cruz, para liberarme a mí de eso. Yo soy un hijo de Dios y lo que me sigue a mí es todo aquello que Dios diga. Si estoy en escasez, porque Él quiere enseñarme algo. Si estoy en sobreabundancia, es porque llegó el día de recoger los frutos. Hello. Pero yo no le doy lugar a nadie. Hay gente que si se le daña el carro, el diablo. Que si se pinchan un dedo, que si el diablo. Mire, dejen eso. Si usted piensa en eso, deje esa bobería. Si se le dañó el carro, es porque Luis necesita arreglarlo. Hay un mecánico que necesita que usted vaya allí y le lleve el carro. Si usted te pinchó el dedo, sáquelo a tiempo. No fue el diablo. Yo a veces digo, el pobre diablo debe estar, ya yo le digo hasta pobre. Debe estar delante de Dios, bendito Señor, Jehová. Ya yo estoy en el infierno, yo estoy allá, dile a tus hijos que no sigan echándome la culpa a mí de las cosas. Es que ellos no te entienden a ti, explícaselo mejor. Yo me imagino a él hablándole así. Me tienen loco donde quiera que yo soy el que le hago daño, que donde quiera yo soy el que les... Ya tú me diste una pera en la cruz, me exhibiste en la cruz y yo no tengo ningún poder sobre ellos. Tú me exhibiste, él mismo diciéndole, me exhibiste en la cruz para tú bendecirlos a ellos con toda bendición celestial y ellos siguen peleando conmigo. El campo no va a ser estéril. En la obra de Dios no hay nadie estéril. La simiente de Cristo en nuestras vidas nos hace fructíferos. Ay. ¿Tienen que le lea el 12?
Por ahí para abajo. Miren lo que dice el 12. ¿Lo quieren leer todo al conteo de 3? ¿Sí? 3. Vamos, dele. Otra vez, otra vez, otra vez. Pero no es lo mismo de arriba donde se quedaba todo el mundo, maldición sobre maldición. No, Dios, hay una bendición en sobreabundancia y Dios dice, y todo el que te vea va a decir que tú eres deseable. Porque acuérdate que antes hablaba al pueblo, pues dice naciones, pero ahora te habla a ti, que eres la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Esta estructura no eres tú, soy yo. Y él dice, la gente te va a ver y va a desear lo que tú tienes. Miren, yo les voy a contar algo que me pasó anoche. Déjame bajarme de aquí porque si salgo en el vocero nadie se asuste. ¿Okay? Pero ayer fue un día tremendo y por la noche a mí me invitaron hace un año a una actividad en Vega Baja de la clase graduanda de los 70 y de los 80. Y entonces el que estaba organizando eso, un muy gran amigo mío, toda la vida, y su hermano. Y me invitaron. Los religiosos me pueden tirar con tomate si quieren hoy, ¿ok? Y yo fui allí y él me pidió hace un año que yo hiciera la invocación de una actividad secular. Tú sabes que en las actividades seculares hacen invocaciones y después que se hacen invocación, echan a Cristo por un lado y ellos viven su vida como es. Pero eso lo sabemos ya. En los deportes se hacen la invocación y a los 2 minutos están enredados los puños. Y hablándose mal y te voy a tumbar la cabeza. ¿Verdad, Carlos? Que eso es así. Y afuera nos damos abrazos y empezamos en el tejeno y nos queremos matar porque queremos ganar. Así es el deporte, ya élite. Entonces, ayer, después de todo yo fui a la actividad a hacer mi invocación y mi esposa me dice, vamos a estar un buen rato. Y yo le digo, pues mira, yo tenía 2 opciones, venir o no venir, porque la actividad es secular. Si voy, tengo 2 opciones más. Hago la invocación, me voy o me quedo. Si me voy, vamos a llegar a casa temprano. Si me quedo, me voy a gozar la fiesta. Porque yo no voy a hacer piedra de tropiezo por los que están allí. Y entonces empezó el hombre allí a tocar salsa. Y tocaron la primera, la segunda, la tercera y nadie salió a bailar. Y el que está organizando la fiesta me menciona a mí, que acababa de hacer la invocación. Y me dice, Millo, baila. Entonces yo tuve que decirle a los que estaban alrededor, si yo me paro a bailar primero es una vergüenza para ustedes. Pues se supone que esta fiesta es para ustedes. Entonces yo me puedo esconder detrás de algo por ahí, bailo en lo más oscuro, que mucha gente no me vea, relajando con ellos, pero si me paro yo, bromeando con ellos, ¿verdad? La cuestión fue que me lo gocé. Tratando con una rodillera hoy, imagínense. Yo que relajo a las muchachas cuando hacen pantomima aquí, que me dan esto lleno de polillas, así me pasó ayer a mí. Posiblemente me llegue una demanda en estos días. Pero la persona que estaba sentada atrás, un amigo mío que estudió conmigo, en una me dice, mañana sale en el vocero, pastor, bailando salsa. Y yo le dije, ojalá y aparezca alguien con la intención que sea, me retrate y lo ponga en el vocero, en el día, en todos los periódicos del mundo y que me vengan a entrevistar. Porque esa va a ser la mejor evangelización que vamos a tener. Sí. Y le empecé a hablar, le dije, todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Seguí hablándole. Y le dije, mira, yo llevo 16 años sirviéndole al Señor. Amargado estaba yo cuando no le servía a Dios. Haciendo 20,000 trampas. Bueno, tú sabes, yo no tengo que contar, tú sabes quién yo era. Yo le dije, veía una escoba pasar y me enamoraba y me iba detrás de ella.
así fuera escoba vieja, doblar, como quiera, yo le decía algo. Si así es como barre, yo no, fíjate eso. Entonces, siempre tenía algo que decir. ¿Ves? Y le digo, tú me conoces, ustedes me conocen, ustedes estudiaron conmigo, ustedes nos criamos juntos. Y yo le dije, hace 16 años, eso en mi vida cambió. Me di cuenta que yo era un amargado cuando no tenía a Cristo. Y hay un texto bíblico que me gustó antes de cuando me convertí, que decía, Él ha cambiado mi lamento. Y yo lo que hacía era bailar, pero estaba amargado, entonces iba a quitar la amargura, pero no el baile. Y seguí ministrándole a él y le dije, ¿tú sabes qué? Yo he tratado de cumplir con todo lo que Dios me ha enseñado en su palabra. Y Dios me ha prosperado en sobreabundancia. Y yo ya no voy a vivir amargado. Porque todo lo que dice la palabra de Dios, si yo he obedecido, se ha cumplido en mi vida. Entonces yo tengo que estar aquí contigo hoy para ministrar en medio de este gurú secular y que parece que el diablo es el que dirige esto. Hay una luz aquí que te está diciendo hoy, busca a Cristo, obedece a Cristo y Dios te va a bendecir. Poco a poco, en un proceso, pero te va a bendecir. No tengas miedo de lo que la gente te diga. Vive tu vida a plenitud con el Señor. ¿Sabes por qué muchos cristianos no pueden recibir las bendiciones que Dios le da? Y perdónenme, y ahí hemos tenido muchos hermanos ministros que no han podido crecer en una área. ¿Por qué? Por miedo a lo que la gente diga. Lo que es pecado es pecado. Eso no lo puede cambiar nadie y no jugamos con eso. ¿Ok? Pero si todo lo que Dios hizo debajo de esos cielos es bueno y lo hizo para que sus hijos lo disfruten, yo le digo la verdad, yo voy a disfrutar mi vida con mi esposa y con el Señor. Este es ahí donde único puede haber otro más. Y todo lo que a mí me dé, me edifique, que no ofenda al Señor, yo me lo disfruto. Y le digo a todo el que se me para al lado, disfrútalo, en buena lid, prospera. Y yo le dije, Dios me ha prosperado en todo, porque yo no tengo nada mío. Todo lo que yo creo que es mío, el dueño hay un dueño, tiene nombre. Se llama Jehová de los ejércitos. Mis finanzas tienen un dueño. Tienen un dueño. Yo no soy el dueño de mis finanzas. Se llama Jehová. Y de estar a nivel de quiebra, hoy lo que tenemos es un 20% de deuda nada más. Y como tenemos 20% y Dios nos ha seguido bendiciendo, yo le digo con toda honestidad, se lo digo, yo vivo como un millonario. Y no es que tengo mucho dinero, pero vivo como un millonario. No tengo casa, pero vivo como un millonario. Hello. Porque he obedecido en todo lo que he podido de la palabra de Dios. Y esto fue un tema que por 2 años yo no obedecí. Pero cuando empezamos a obedecerlo y entendí, recibí ¿qué? Revelación. No quise obedecer el mandamiento, que es lo que te he estado hablando, pero pude recibir revelación. Y pude pedirle a Dios que aumentara mi fe para poderlo hacer. Y cosas que mis ojos no podían ver, verlas. Cosas que no estaban, declararlas aunque no estaban. Y empezar a verlas poco a poco. Ustedes saben cómo yo empecé a ver la prosperidad de Dios en nuestra vida, las bendiciones de Dios en nuestra vida. Miren qué sencillo. No teníamos nada, dependíamos de lo que cocinaba mi abuela o de lo que cocinaba mi suegra. Así vivimos por más de 5 años, teniendo trabajo ambos. Y un día, después que comenzamos nosotros a darle a Dios lo que le tocaba, yo llegué un día y mi esposa, por alguna razón, compró 3 botellas para el agua en la nevera y 4 vasos nuevos. Eso, algo insignificante, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a casa y lo vi, yo rompí a llorar. Porque para mí fue prosperidad.
Para mí fue Dios cumpliendo su palabra en mi vida. No lo tenía y ahora estoy teniendo algo nuevo. Por muchos años no podíamos tener nada nuevo. Y Dios me dijo a mí, ese mismo momento, cuando yo vi los primeros 4 vasos ahí y 3 botellas llenas de agua, eso nada más, yo sentí una voz que me dijo, se acabó tu escasez. Se acabó tu escasez porque has sido fiel. Se acabó tu escasez. Yo no era pastor todavía. Y yo lo creí. Y yo rompí a brincar por toda la casa. Y yo rompí a darle gloria a Dios, porque yo iba a ver la mano de Dios en mi vida. Y yo empecé a alabar a Dios con todas mis fuerzas. Y vino una palabra y me dijo, vas a ser probado. Y les voy a contar como tipo testimonio. Ese mismo año, por alguna razón, nosotros vimos los cielos abiertos ya, porque a mi esposa le iban a dar 2 bonos y a mí también. Y con esos 2 bonos nosotros íbamos a hacer un montón de cosas que hacía tiempo no podíamos hacer. Y yo cuando llegué, le dije al Señor, Señor, esto te pertenece a ti. Y con lo que va a recibir mi esposa, con eso bregamos. Y los eché, así los cheques, los eché. Se los di al Señor. No tenía nada, se los di al Señor. Cuando voy a casa le digo, Leida, búscate los cheques tuyos de los bonos. Me dice, el Señor me los pidió también. Y yo miré para el cielo y dije, pero tú vas a seguir jugando conmigo, bro. Pero después de eso, Señor, gracias. Si tú nos estás tratando de esa manera, yo te doy las gracias, Señor. Y empecé a darle gracias al Señor. Tú me dijiste que mi escasez se acabó. Y yo empecé a ver la mano de Dios en cosas pequeñas, pero que antes no llegaban. Como decirle a una vecina que es bipolar, esquizofrénica, que nos insultaba todos los días, cocinar. Y Dios decirle en la casa, llévale comida a los del frente que no tienen. A ese nivel. Por 6 meses después de eso, ver que yo llegaba a mi casa y había una compra a cada rato en el balcón y yo no sabía quién la llevaba. A ese nivel. Llegó la otra prueba y fue que me quedo sin trabajo porque decidí servirle al Señor a tiempo completo y me metí en la iglesia de Dorado sin decirle a nadie. Ya no está el sueldo mío, siguen las deudas allí y tenía yo que decidir si diezmaba o si cogía un plan médico para mi esposa, para mí y mis 3 hijos. Oramos al Señor y yo dije al Señor, yo te voy a dar lo tuyo. Ya yo no voy a jugar ni voy a con lo que te pertenece. Y tuvimos como 7 años sin plan médico. En 7 años nosotros no visitamos un médico. No visitamos un médico. Y yo le hablo del tema igual que le hablo de mis hijos porque ha sido vida para mí. Cuando estábamos en Ohio en pleno entrenamiento sin nada, sin un centavo encima, Señor nos envía para acá. Perdón, cuando estaba en Houston, un doctor de la iglesia de Dorado se tira para atrás y nos regala $10,000. Porque nosotros estábamos durmiendo en el piso, en un departamento que se nos estaba cayendo encima, y varios hermanos fueron allí y empezaron a decirlo en Dorado, y el hombre se ha tirado para atrás con su esposa y nos ha dado, un hombre muy próspero, reunió con su familia y nos regalaron $10,000 y nos hicieron una cena y todo. Y cuando yo vi aquella cantidad de dinero, yo dije, Dios mío, tú sigues siendo fiel. No tenía nada todavía. Todo lo que me daba, alguien me daba, Dios me lo quitaba. Se empeñó conmigo, hermano. Se empeñó que yo un día dije, ¿para esto tú me llamaste? Porque, ¿verdad que protestamos delante de Dios? Y he protestado delante de Él. Y cogimos esos $10,000 y nos montamos en el carro y usted se puede imaginar la sonrisa mía. O sea, me pasaba las orejas, mano, llegaba hasta acá atrás. Y eso es mucho decir. Pero me monto en el carro y yo empiezo a sentir un susurreo por aquí, porque yo estaba teniendo una relación bien bonita con Dios. Y empieza algo a decirme, esas son las primicias de tu ministerio. Y yo empecé, Dios reprenda al diablo.
diablo asqueroso, salte de aquí que tú no tienes parte ni suerte conmigo. Ah, ¿no me quiere escuchar? Entonces se lo dijo a ella. Y ella rompe a llorar. Y yo digo, ay, el diablo asqueroso me está tratando de mentir y ahora está mi esposa llorando también. ¿Qué clase de revolú después que me han dado esta gran bendición? Y vuelvo otra vez y digo, Señor, perdóname, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Me dice, son las primicias tuyas, de tu ministerio. Y Aleida le dijo, ese dinero a ustedes no le pertenece. Pero me compraba una cama, ya tenía un apartamento nuevo, de los nuevos aquí en Houston, me podía sacar un carro que ya la iglesia había chequeado. O sea, iba a empezar a prosperar, iba a empezar a crecer. Y cuando llegamos, cuando cogimos el dinero, el Señor me dice, primicias mías. Y ahí cogimos el cheque, lo llevamos a la iglesia y lo entregamos completito. A la iglesia de Houston. Ahí. O sea, y esto era como, dame el iPad. Después que Dios me habló, apriétalo, no me lo dé. Y yo con el cheque se lo daba. Señor, todavía, por favor, estás a tiempo de cambiar tu dirección. Y él no cambiaba y yo, y Mari decía, ¿pero qué te pasa? Mari González decía, ¿qué te pasa, pastor? No, estoy esperando a ver si Dios cambia la señal. Pero no la cambió, hermano, no la cambió. No la cambió. La pasamos difícil. Después fuimos a Dios sin nada. Pero Dios me había dicho en mi casa, se acabó tu escasez. Y pasaron 4 años y yo estaba viendo la mano de Dios, pero seguía en escasez. Y siendo fiel en todo. Pero llegó un día que las ventanas de los cielos se abrieron. Y lo que está bajando por esas ventanas, ay. Dios nos ha prosperado de una forma espectacular, hermano. Entonces, todo depende de Él. Porque yo capacidad no tengo para eso. Pero Él me ha bendecido. Y por más de 5 o 6 veces me ha puesto arriba y me ha dicho, dámelo. Y se lo hemos dado. Todo. ¿Y qué ha hecho Él? ¿Qué usted cree que ha hecho Él? Nos ha dado más. Y yo no doy para que Él me dé más. Yo doy porque eso le pertenece a Él. Si Él me quiere dar o no me quiere dar, eso es el problema de Él. Pero yo se lo entrego porque es de Él. Yo le pertenezco a Él. Y yo prefiero deberle a cualquiera en el mundo, que no debo deberle, pero prefiero decidir deberle a alguien en el mundo y no deberle a Dios. Porque cuando yo tengo problemas, yo no sé usted, pero cuando yo tengo problemas, yo miro para arriba. Dios mío, ayúdame. Usted va donde el jefe de usted a decirle, bendito, ayúdame. ¿Verdad que no? Usted va donde Dios, no sé, Dios hace y buscan el tesoro de los cielos. Búscame ahí a mí yo. Lo voy a ayudar, pero la sobreabundancia no se la puedo enviar. Yo le estoy hablando, hermanos, revelación, vida. Este es un trato suyo personal con Dios. No tiene que ver conmigo. Déjame con un vaso que le está hablando hoy. Y usted, dígale a Dios sí o dígale a Dios que no. Pero tiene que ver con usted y con el Dios de los cielos. Amén. Vamos a ver un punto. Vimos la conciencia, vimos la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, mandamiento. Vamos al Nuevo Testamento, que no habla mucho de eso, pero por algo el Espíritu lo quiso poner en el Nuevo. ¿Okay? Si hablamos de los evangelios, estamos hablando también del tiempo de la ley. Pero Jesús, que vino a cambiar las cosas, cuando habló a los fariseos sobre esto dijo 23. Mateo 23. Dice, ¿hay de vosotros qué? Escribas y fariseos, ¿y qué les dijo? Fuerte le habló, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué dice? Ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, ¿verdad que sí?
Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, ¿eso no es lo mismo que hoy? Lo mismo. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar. ¿Sí? Sin dejar de hacer aquello. Como usted lo quiere. Sin dejar de diezmar, era necesario que usted tuviera fe y misericordia y justicia con la gente. Jesús vuelve y los recarga. Ahora, vamos a Hebreos 7 y vamos a ver la historia que hablamos en el principio de la conciencia de Abraham. Hebreos 7. Del 1 al 12. Vamos a leerlo. Escuche, mire bien esto. Después lo mueven otra vez. Por favor, porque quiero que esto lo vea todo el mundo bien. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿qué dice ahí? Sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de que todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este estudio yo sé que toma, mayoría de la gente de Manatí que son fieles lo han tenido porque este estudio lo da Leo, ¿ok? Considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sigue. 7. Y sin discusión alguna, ¿leí el 6? No, ok. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre nosotros, entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Tenía qué? Las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se le da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, el diezmo de los diezmos, que hablamos ahorita. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de quién? De Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ok? Melquisedec. No griten los viejos. Melquisedec. ¿Quién es? ¿Tipo de quién? De Cristo. ¿Cuántos dicen que es tipo de Cristo? ¿Cuántos dicen que es de Cristo? Voy a escuchar aquí que es de Cristo. Sí. ¿No es nadie? Ok. Vamos a verlo. Hebreos 7, ¿verdad? Esto es bien interesante, hermano. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado esto. Vamos a ver. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién no es? Si es sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién no es? No es Dios Padre, ¿verdad que no? No es el Dios Padre. Ok. Que salió a recibirle a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, y esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién no es?
¿Quién no es? No es Cristo. ¿Por qué no lo es? Porque dice, es hecho semejante. Y no puede ser Dios Padre porque dice, sacerdote de Él. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿quién es entonces? Entonces, tipo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta, para no llevarlo mucho por ahí, la pregunta es la siguiente. El último texto dice, Soledad, el que me habla de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, el 11. Entonces, habla así, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que era el de la ley, ¿ok? Porque bajo él recibió el pueblo la. ¿Qué necesidad habría que aún se levantase otro sacerdote? Otro sacerdote. Si hubo cambio de sacerdocio, ya no es el levítico, ahora es el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Si es según el orden de Melquisedec, ¿es el orden de quién? Del Espíritu Santo. Ya vimos que es tipo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, si es según el orden de Melquisedec, entonces el nuevo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Es el otro sacerdote. Y eres sacerdote según el ministerio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús es el nuevo sacerdote, según el Espíritu Santo, y el derramamiento del Espíritu Santo vino para toda creación, quiere decir que si tú tienes el Espíritu Santo, hello. Si Jesús es el sacerdote según el orden del Espíritu Santo, y nosotros somos salvos por gracia, porque por ese don inmerecido hará él morir en la cruz, ¿sí o no? ¿Sí? Por gracia y por fe lo creemos, ¿sí, Señor? Entonces, haré él morir en la cruz, yo lo creo, que por su sangre soy salvo. Entonces ahora él me dice, el sacerdocio de Melquisedec, a quien se le diezmó en la conciencia, y que vino el Espíritu del mismo Padre y le habló a Moisés para que hiciera la tabla y estableciera estatutos y el mandamiento del diezmo, ahora, dice, ahora yo levanto un sacerdote nuevo que es Jesucristo, según el orden del Espíritu Santo, pero te usa Melquisedec, que fue el mismo que estuvo en la conciencia. Hello. Entonces ahora el orden nuestro es el ministerio que fluye en la iglesia hoy, es el ministerio de quién. Vamos, del Espíritu Santo. Cristo está sentado a la diestra y en el nombre de Jesús se hacen todas las cosas, pero quien hace la obra, la buena obra en tu vida y en la mía, es el Espíritu Santo de Dios. Y si Jesús es el sacerdote según el orden del Espíritu Santo, tipo de Melquisedec, nosotros o por conciencia, por revelación, o por mandamiento, por ley, o por fe o por gracia, llegaron a coro. No se atreven, ¿verdad? ¿Qué usted quiere decir? ¿Amén o hay? ¿Hay alguna excusa? Vamos al principio de la Biblia, revelación. Llega Moisés y te dice, ahora es un mandamiento. Y si no lo cumple, hay maldición. Si lo cumple, bendición en sobreabundancia. ¿Sí? Es para el sostén de la casa de Dios. Es sagrado, te dice. Sagrado, no lo uses, es sagrado. Y ahora va al Nuevo Testamento y te dice, ahora te di a Cristo. Porque de tal ¿qué? Manera
Amó Dios al qué? ¿Que te dio a quién? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Te dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Ah, verdad que sí? Entonces te dio al Hijo Jesús y desarrolló en Jesús el ministerio según el orden de Melquisedec, que es tipo del Espíritu Santo. Y Jesús fue el que te dio salvación a ti, y cuando subió a los cielos dijo: ahora te voy a enviar lo otro, Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, si tú le sirves a Dios y el Espíritu Santo está en ti, Cristo está en ti, las tres fluyen en tu vida. Y fluyen. Aunque tú no le sirvas a Dios, escucha bien, fluyen. Tú tienes una conciencia. ¿Te han visto el periódico que dice: me entregué porque la conciencia me mataba, no podía pensar bien? Sí, todos tenemos una conciencia. Hay una ley que si tú fallas, si no te cogen, tú dices: no me cogieron. Pero la conciencia te acusa muchas veces. La ley está en nosotros. ¿Sí o no? La ley está, porque la ley es la que nos detiene muchas veces y nos ayuda. La Biblia dice que es santa. Y si somos cristianos, estamos salvos por gracia. Y necesitamos, como decían los apóstoles, que Dios aumente nuestra fe. ¿Cuántas opciones hay para tú analizar si darle a Dios lo que Él pide es santo o no lo es? Sencillo. No es el tema favorito del pueblo, pero todo bien. ¿Cuántos han visto la bendición de Jehová en su vida? Basado a eso. Lisandra, ¿yo puedo testificar de ti? ¿Puedo? ¿Sí o no? Ok. Esa mujer que está ahí, a mí me ha dado una lección increíble. Esa mujer cría 3 hijos prácticamente sola. Y en un tiempo donde no recibía nada, ella recibió de parte de Dios la revelación. Desde el principio ella fue fiel en la iglesia. Pero ella sintió la revelación de dejarlo todo, irse a la iglesia a servir, a limpiar la iglesia, a hacer lo que fuese. Algo increíble. Yo le dije: te volviste loca, mujer. Ella me dijo: pero si usted hizo lo mismo. Es la verdad, hice lo mismo. Pero me llama la atención que por el espacio de unos 3 o 4 años, ella se le hacía difícil conseguir trabajo. O ella no quería trabajar porque ella quería servirle al Señor. Y le hablamos y le dijimos: mujer, tienes que trabajar, tienes 3 hijos, tienes que meter mano. Y ella lo hizo. Pero nos dio una lección tremenda, porque en los últimos 4 trabajos que ella ha tenido, de voluntad y por revelación propia ella, teniendo unos hijos, estando atrás económicamente, su primer cheque ella siempre lo ha puesto en el alfolí completo, literal. Y yo he peleado con ella. Hermano, porque yo sé su necesidad. Yo le he dicho a ella: no haga eso, diezma al Señor, y pues tú tienes necesidad. Y ella me ha dicho a mí: no, eso es lo que dice la palabra de Dios, es mi revelación. Estoy hablando de una mujer que no tiene nada, o no tenía nada. ¿Ves? Y cada trabajo que ella recibía hacía lo mismo. Y cada vez que lo hacía, yo peleaba con ella. Y ella me decía lo mismo. Claro está. Consiguió un buen trabajo y le dijeron: tienes que trabajar hasta tarde y los domingos por el día. Y ella dijo, con la necesidad, dijo: no, porque eso impide que yo le pueda servir al Señor. Eso es revelación. ¿Sí o no? Eso es revelación, eso no es normal. Eso tiene que ver algo sobrenatural sobre su vida. Lo hizo. Y un día, estábamos aquí un sábado, orando, y ella testificó. Yo le dije: testifica. Ella testificó y salió una hermana de la iglesia y la contrató para su casa. Y ella no le dio vergüenza ir a limpiar la casa y hacer un montón de cosas y trabajar. Hizo lo mismo. Luego de ahí tuvo que dejar el trabajo, hacer un montón de cosas, y Dios la bendice y la pone en un trabajo donde la quieren un montón, y está trabajando hoy día full time y está echando hacia adelante, y Dios la ha bendecido. Y nunca yo le he escuchado quejarse
Se le daña el carro, se le daña la guagua, no dice nada, hace lo que sea por llegar a los sitios, nunca falta a la iglesia, está disponible, nunca ha dicho que no, aún estando a pie. Ella no lo hace porque me quiere a mí o porque quiere a muchas veces, porque ella ama a Dios. Y Dios la está bendiciendo en este tiempo. Tenemos a un Miguel que no está aquí hoy, que cuando tenía su negocio y se convirtió, no tenía luz, era un negocio que estaba en bancarrota. Y me dijo, pastor, ¿qué hago para echar para adelante? Bueno, primero, daré lo que le corresponde a Dios. Me dice, ¿qué? Con las deudas que yo tengo. El muchacho llegaba, muchas veces llegó picado a la iglesia. Y una vez alguien me dijo, mire, ese muchacho está borracho. Yo le dije, por lo menos el tiempo que está aquí no va a beber, déjalo tranquilo ahí. Y siéntalo al frente para que no se nos vaya. Que se duerma ahí, déjalo ahí tranquilo. Y le digo, ¿ustedes saben de dónde Dios sacó a ese muchacho? No, pues no lo critiquen. El muchacho Dios lo sacó de un churi, un tecato, como él mismo dice. Y era tirador de droga y un montón de cosas. Déjalo ahí, que está aquí 2 horas. Esas 2 horas, en esas 2 horas un día Dios lo va a tocar. Me dijo, ¿qué yo tengo que hacer para echar mi negocio hacia adelante? Primero, estás trabajando con alguien que no le sirve a Dios. Mete todo lo que sea de Dios ahí. Fue mi consejo, yo, pues, del negocio yo no sé nada. Y él lo hizo. Y empieza a darle lo que le tienes que dar a Dios. Ay, pastor, esto está fuerte. Hazlo. Si tú quieres, hazlo. Si no, tú sabes, es tu decisión. Empezó a hacerlo. Hoy día, los últimos 3 o 4 años, es uno de los negocios más prósperos que hay. El de él. Porque Dios lo ha bendecido porque ha sido fiel en todo. En todo. Pero su parte la aprendió a ministrar. ¿Dónde está Rafet? Ahí está Rafet. Que me dice que en sus momentos más difíciles, a principio en su enfermedad, él nunca, de las ofrendas que la gente le daba, perdóname, lo puedo testificar, Rafet, perdóname, ok. De las ofrendas que le daban a él siempre sacaba su diezmo. Una persona en la condición de él, ¿qué hubiera hecho? Otra cosa. Y me dice él que tenía una deuda de sobre 25,000 de algo y que un día vinieron, Dios se viró para atrás y yo no sé lo que hizo allá, que él sin saber nada, lo llamaron, no sabía que eso existía y le dijeron, mira, ven para acá y firma porque tu deuda está salda. Dios hace todas esas cosas. Pero tú tienes que darle a Dios porque Él es Dios, no por necesidad. Nosotros le damos a Dios porque Él es Dios y la Biblia lo dice, ¿ok? Yo espero, hermano, me voy a quedar en este mensaje nada porque si no nos quedamos hasta la 1. Para la próxima le doy el otro. Pero la verdad, hermano, yo espero que simplemente usted reciba esta palabra de hoy. Yo siempre lo hago un domingo porque está toda la iglesia y es necesario hacerlo así. Si lo hacemos en discipulado, muchos no se están discipulando y muchos no reciben la palabra de Dios. Esa palabra no la pueden recibir. Yo lo que espero en el Señor simplemente es lo siguiente, que esta palabra toque tu corazón, toque tu mente, que Dios te pueda dar revelación, te pueda aumentar la fe y que tú entiendas que esto no es truco de hombre, sino que esto es un mandamiento y una labor que Dios estableció en la Biblia de la misma manera que te habla del amor, de la misma manera que te habla de salvación, de la misma manera que te habla de todos los grandes temas que hay en la Biblia que nos gustan. Este también es un tema espiritual y es bíblico. ¿Ok? Y lo único que espero es que usted salga con eso en su mente, que usted ore al Dios de los cielos y que Dios le revele lo que Dios quiera revelarle y que usted reciba lo que usted quiere recibir también. ¿Ok? Yo he abierto mi corazón y yo también tuve problemas con eso y yo entiendo a la persona que me dice, yo no entiendo esto todavía, no. Yo sé que Dios tiene que tocar la gente para que suceda. ¿Ok? Y usted tiene que amar por encima de las circunstancias lo que Dios está haciendo en su vida. Y los dejo con esta frase. Mi salvación y mi llamado son más grandes que yo. La repito. Yo he entendido que mi salvación y el llamado que Dios ha hecho a mi vida son más grandes que yo. Por eso yo no me pongo límites con Dios, porque en las manos de Dios es donde mejor yo estoy. Eso lo he comprobado por los diseños que llevo y les digo con honestidad, soy súper prosperado en todas las áreas de mi vida.
con mis hijos. Mi relación con mis hijos para mí es perfecta, brother. Yo puedo decir como dijo Dios, esos son mis hijos amados, en los cuales mi corazón y mi alma se complacen. De los tres puedo decir lo mismo. Eso es Dios. Eso es Dios. Eso no somos nosotros, eso es Dios. Los tres le sirven al Señor, uno es pastor, a la mayor pronto posiblemente le hagan pastor donde ella está, y si la otra le sirve al Señor. ¿Qué mejor que eso? Mis nietas ya adoran a Dios. Nos sentamos en la mesa y si no oramos nos regañan. La más pequeña, ¿no oramos? Y yo le dije, pues ora, y me coge las manos y me dice, papito Dios, cuida a papi, cuida a mami, cuida a abuelo, abuela, alelo, porque ella le dice así a los otros abuelos, y cuida a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Todo el mundo, amén. 2 añitos. ¿Qué yo veo ahí? Que la palabra que Dios ha puesto en mi boca no faltará en la boca de mis hijos ni de los hijos de mis hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y eso me da a mí salud y me da paz. En todas las áreas, hermano. Pues tú te puedes imaginar, yo veo la mano de Dios bendiciendo nuestras vidas.